La Enciclopedia Galáctica por Alejo Cuervo. Presentación. El presente volumen es un complemento de la Biblioteca Asimov que edita Círculo de Lectores. En esta colección se incluirá, de acuerdo a su cronología interna, la totalidad de novelas y relatos que integran la obra más famosa y popular de Isaac Asimov, el ciclo completo de los robots y las fundaciones. Con ello se quiere rendir homenaje póstumo a quien fue uno de los escritores más influyentes de nuestro tiempo. Poder presentar este proyecto y haber colaborado en su puesta en marcha es algo que me llena de orgullo por dos razones muy dispares. La primera hace referencia a la calidad de producción de la presente edición y a su carácter de primicia mundial. Es la primera vez que se ofrece el conjunto de historias que componen el ciclo citado de un modo sistemático y coherente. Los motivos por los que algo así no ha podido ser ofrecido antes tienen que ver con la forma en que Asimov escribió las novelas y relatos que componen la serie a lo largo de toda su vida. En una primera etapa de su carrera, Asimov escribió de forma independiente su trilogía de las fundaciones, 1951 a 1953. Por un lado, los cuentos de robots, Yo Robot, 1950, y novelas como Las Cavernas del Acero, 1954, y El Sol Desnudo, 1956 por otro. Ambos grupos de narraciones se basaban en planteamientos bien diferenciados entre sí, y eran, en principio, incompatibles, y a cada uno de los correspondientes universos de ficción podían sumarse otros relatos y novelas que iban apareciendo en forma de libro o en recopilaciones junto a otras narraciones sin relación directa. Durante esta etapa de su carrera, el propio Asimov se planteaba ambas secuencias de forma separada. Sin embargo, durante los últimos años de su vida y empezando con la publicación de Los Límites de la Fundación 1982, Asimov se embarcó en un ambicioso proyecto que le llevaría a unificar ambas series. Poco a poco, desgranando la información laboriosamente, convirtió el lejano futuro galáctico asociado a las fundaciones en continuación directa del ciclo de los robots, cuya ambientación arranca en nuestro futuro inmediato. La serie unificada abarcó finalmente un total de 15 libros y unos pocos cuentos dispersos. Extractos de la Enciclopedia Galáctica. Abel Ludigan, embajador de Trantor en el planeta Sark, ocupó el cargo durante la época final de la nobleza de Sark y se distinguió por su enorme capacidad negociadora. Las corrientes del espacio. AC-1129. Robot a cargo del visor tridimensional en la residencia provisional ocupada por Elijah Baley y Daniel Oliwa durante su estancia en el planeta Solaria. El Sol Desnudo. Acarnio Traima, sucesor de la Xenou en la Biblioteca Imperial. Accedió al cargo de bibliotecario jefe en 12.058 Era Galáctica. Aunque era de talante aperturista como su predecesor en un primer momento, y presionado por la Junta de la Biblioteca, manifestó la intención de retirar su apoyo al proyecto Enciclopedia. Harry Seldon consiguió convencerle de lo contrario. Hacia la Fundación. ACX-1745, robot encargado de guiar a Elijah Baley y Daniel Oliwa por su residencia provisional en Solaria. El Sol Desnudo. Aegis VI, emperador galáctico que gobernó durante el 10º milenio de la Era Galáctica. Su reinado duró un total de 42 años y pasa por ser uno de los más prósperos y felices de la historia imperial. Hacia la Fundación. Aegis XIV, emperador galáctico que sucedió a Cleón I en el año 12.048 Era Galáctica, tras el interregno de la Junta Militar. La falta de una cabeza visible en el imperio lo hacía ingobernable,
motivo por el que la Comisión de Seguridad Pública permitió la coronación de Aegis, un pariente lejano de Cleón cuyo nombre verdadero no consta en los registros, creyéndolo un individuo manejable. A pesar de la buena voluntad mostrada por el nuevo emperador, su reinado fue corto. Fue eliminado discretamente por la comisión unos 10 años después, cuando quiso asumir poderes que estaban por encima de su papel de títere. Hacia la fundación. Aislado, término de significación especial en Gaia, con el que los gaianos designaban a quienes no formaban parte de su comunidad. Fundación y tierra. AL-76, robot destinado a la Estación Lunar 17, programado para trabajar con un Dicinto, una especie de máquina excavadora que se extravió en la Tierra, uno de los primeros casos de disfunción robótica bien documentados. Cuentos de robots. Alem, trantoriano que, de acuerdo a la biografía de Harry Seldon, escrita por Gaal Dornick, fue contratado para hostigar a Seldon. Preludio a la fundación. Alfa, planeta situado en el sistema binario de Alfa Centauro. Su relativa proximidad astronómica a la Tierra contribuyó a que fuese el primer planeta de otro sistema visitado por naves terrestres. Su superficie, completamente acuática, impidió que se lo llegara a colonizar durante la época. Fue abandonado después de que las últimas expediciones introdujeran un gran número de especies marinas de origen terrestre en un gigantesco océano. Milenios después, se creó la isla de Nueva Tierra, a la que fue evacuada toda la población de la Tierra. Nueva Tierra permaneció aislada durante milenios. Durante este periodo, el temor a las invasiones llevó a sus habitantes al extremo de decidir la eliminación sistemática de todos los visitantes que llegaban al planeta mediante un virus de transmisión sexual, al que ellos mismos eran inmunes, con el objeto de impedir que informaran de sus coordenadas. Para evitar que sospecharan, sus visitantes eran recibidos con extremada cortesía y agasajados con banquetes y festivales de música primitiva. La población obtenía su sustento del mar gracias a una numerosa flota pesquera. Los hombres emprendían largas expediciones de pesca, mientras las mujeres, los viejos y los niños permanecían en Nueva Tierra. Los neoterrestres estaban relativamente avanzados en el control climático y la biotecnología, y bastante atrasados en el resto de las ciencias. Su gran sueño siempre fue el de desarrollar branquias y convertirse en anfibios para poder extenderse por el resto del planeta. Fundación y tierra. Aliena Basilia, aurorana, hija segunda de Han Falstolfe, criada por su padre y, quizá debido a su influencia, destacada estudiosa de la robótica en su época. Poseía una habilidad innata para el trazado de esquemas y realizó diversas modificaciones en la programación de Giscard, un robot de su padre con el que estableció un fuerte lazo emocional. Entre ellas se cuenta el añadido de un nuevo esquema gracias al cual el robot adquirió el poder de leer los pensamientos y manipular las mentes humanas. Mantuvo excelentes relaciones con su padre durante su juventud, pero la relación se deterioró cuando éste la rechazó en el terreno sexual. La negativa humilló a Basilia y la llevó a continuar los estudios de robótica por su cuenta. Fue una de las fundadoras del Instituto de Robótica de Aurora, IRA, institución en la que prosiguió su carrera. Cuando el IRA se dispuso a iniciar la creación de robots humaniformes, ella fue la encargada de diseñarlos. A los 66 años métricos, 46 terrestres, aún era virgen, hecho que algunos analistas atribuyen a la existencia de secuelas traumáticas debido al rechazo paterno. Esta teoría resuelve en particular su rechazo sistemático, por lo demás inexplicado, a las proposiciones de formar pareja, algo muy inusual en Aurora, de Santirix gremionis.
Los robots de Aurora. Cuando tenía 24 décadas, se le encargó que realizara un recorrido de inspección por todos los mundos espaciales para establecer el estado de la investigación robótica en cada uno de ellos. La inspección se prolongó durante varios años y aún no había terminado cuando le llegó la noticia de que su padre había muerto. Basilia volvió a Aurora con la intención de recuperar a Giscard, pero la última voluntad de su padre se lo impidió. Robots e Imperio. Alma del Kurt, organización secreta floriniana que se oponía a la hegemonía política de los nobles, acabó siendo desarticulada por Sark. Las corrientes del espacio. Alorin Poe, psicólogo originario del sector de Eri del Trantor Imperial. Su elección de profesión se supone motivada por la existencia de habilidades mentálicas innatas. Fue detectado por otros mentalistas y reclutado para el proyecto Seldon, exiliándose con su esposa a Terminus. Fue uno de los pocos iniciados que acompañaron a los enciclopedistas con la misión de facilitar la buena marcha del plan Seldon en los primeros y más delicados años. En relación a esto, muchos historiadores han querido ver una conexión entre el hecho de que enseñara psicología básica a un joven Salvor Hardin y la posterior carrera de este. Hacia la fundación y fundación. Amadiro Kelden, roboticista aurorano y discípulo aventajado de Han Fastolfe, fundador y director de Lyra, y uno de los líderes del Partido Globalista. Ante la negativa de Han Fastolfe de compartir sus descubrimientos en el terreno de los robots humaniformes con el Lyra, Amadiro examinó en diversas ocasiones al robot Yander Panel, uno de los modelos diseñados por Fastolfe de acuerdo a sus descubrimientos, en ausencia de su dueña Glaria del Marre y antes de que el robot sufriera su misterioso y célebre robloqueo. Durante la resolución del caso, las investigaciones del detective terrestre Elijah Baley pusieron en evidencia el carácter intrigante de Amadiro, forzándole a claudicar políticamente ante Han Fastolfe y los humanistas. Los robots de la Aurora. 20 décadas después, conoció a Lebular Mandamus, quien le hizo partícipe de su plan para destruir la Tierra. Amadiro consiguió imponerse en la Asamblea Legislativa después de la muerte de Fastolfe y viajó a la Tierra con Mandamus para llevar adelante el proyecto. Sin embargo, el odio enfermizo que sentía hacia la Tierra hizo que fuera más allá de los planes originales trazados por Mandamus. Su cruzada antiterrestre acabó siendo abortada por Giscard, quien dañó su mente de forma irreparable en el proceso. Robots e Imperio. Aman, profesor de historia en la Universidad de Terminus, estaba especializado en la historia de la fundación y sus orígenes. Entre sus alumnos más célebres destaca Baita Darrell. Fundación e Imperio. Amaril Yugo. Da'Alita nació en el seno de una familia de clase baja en el año 12.000 Era Galáctica y trabajó como carolero en el hoyo de Carol Tyrell 3 hasta los 20 años. Logró convertirse en un matemático autodidacta de considerable calibre a pesar de no haber recibido educación formal. La sorprendente capacidad para las matemáticas que demostró ante Harry Seldon en su visita a Dal impresionó de tal forma al matemático que éste le consiguió una beca en la Universidad de Stirling. Preludio a la fundación. Se convirtió en la mano derecha de Seldon y fue con él fundador del proyecto Seldon. Su tesón y perseverancia contrastaban con el genio inconstante de Seldon, siempre agobiado por tareas administrativas, y a él se le atribuye el mérito de la creación del primer radiante. Su enorme capacidad de trabajo, llevada hasta extremos enfermizos, le condujo a una muerte prematura a los 54 años de edad. Hacia la fundación. Amenetic, el Grande. Emperador galáctico.
Fue notorio, entre otras cosas, por la construcción del gigantesco palacio que llevaba su nombre y que durante varias generaciones sería una de las principales residencias imperiales. Fundación e imperio. Amo del Sol 14. Gran anciano, líder del Micrógeno y amigo de Chatter Humming, que dio cobijo a Hari Seldon y Dors Benabili durante la huida. Cleón I le ordenó que se le extendiera una trampa en el Sacratorium y el gran anciano le obedeció. Pero después, Humming logró convencerle de que no los entregara a las fuerzas imperiales. Preludio a la fundación. Arcadia, séptima. Nave en la que viajaron Manela Dubanqua y su hija Belis durante su huida de Santani y los levantamientos de 12.058 Era Galáctica. Se dirigía a Anacreonte, pero nunca llegó a su destino. Se sospecha que fue derribada poco después de despegar. Hacia la fundación. Argo Asper, el bien amado. Miembro de la familia Argo, que, como otros muchos, llegó a ser comodoro de la República de Corel. Asper se casó con la hija del virrey de Sigüena, Licia, y era apoyado en secreto por este para que atacara las naves mercantes de la fundación. En el año 155 era fundacional, cometió el error de permitir que Hover Mallow introdujera sus mercancías en Corel. 3 años después, declaró la guerra a la fundación y la perdió por motivos económicos. Fundación. Argólida, templo de la religión de la ciencia situado en Anacreonte. Se considera generalmente que fue la más importante de estas construcciones. Se encontraba situada cerca del Palacio Real. Fundación. Argyropol, ciudad de Terminus. Los límites de la fundación. Arriba. Nombre por el que se conocía en Trantor a la superficie formada por la cara externa de la cúpula. Fue cubierta de tierra en un intento por convertirla en zona cultivable que no prosperó, y acabó desarrollando una ecología propia con flora y fauna, insectos, aves y pequeños mamíferos. Continuamente sometida a las inclemencias del clima de Trantor. Arbardan Bell, arqueólogo nacido en Baron, Sirio, hacia el 797 Era Galáctica, firme defensor de la teoría de la irradiación sobre el origen de la humanidad. Aunque la mayor parte de sus argumentos no pudieron ser demostrados hacia bastante después de su época, sus estudios supusieron uno de los impulsos aislados más notables en la reactivación de la arqueología pregaláctica, permitiendo indirectamente la reconstrucción de gran parte de la información que se conserva sobre la antigua Tierra. Estudió arqueología en la Universidad de Arturo y se licenció a los 23 años con la tesis sobre la antigüedad de artefactos en el sector de Sirio, con consideraciones acerca de la aplicación de los mismos a la hipótesis del origen humano por irradiación, la primera en toda la historia de la Sociedad Galáctica de Arqueología que resultó rechazada. Sus estudios posteriores sobre las civilizaciones preimperiales de Ofiuco consiguieron que sus teorías fueran ganando apoyo y su tesis terminó siendo publicada. Arbardan intentó demostrar su teoría mediante una expedición a las zonas vedadas, que fracasó cuando el secretario del primer ministro de la Tierra le acusó de ser un espía. La acusación se debió probablemente a su relación con el Dr. Shecht, inventor del sinapsificador. Tras contribuir al fracaso de una conspiración que pretendía hacer caer al imperio, Arbardan adquirió la ciudadanía terráquea y prosiguió con sus investigaciones arqueológicas. La figura de Arbardan recibió un tratamiento semimítico en el folclore del sector de Sirio, especialmente en Comporelón. Un guijarro en el cielo y los límites de la fundación. Asamblea Legislativa Mundial de Aurora. Organismo legislativo de Aurora con sede en la ciudad de Ios.
Su presidente, que solo podía aspirar a un máximo de 2 mandatos de 30 años cada uno, era elegido por los miembros de la Asamblea Legislativa y, según los estatutos originales, solo poseía un poder simbólico y no intervenía en las votaciones, salvo que se produjera un empate. Los graves disturbios creados por la controversia del río dejaron bien clara la necesidad de impedir que volviera a darse una situación semejante, y la Asamblea modificó los estatutos para otorgar más atribuciones a la figura del presidente. Los robots de Aurora. Ancianos. Véase Hermandad de los Ancianos. Andorin Gleb, miembro de la Casa de Guay y sobrino de Rachel I, se asoció con los Joranumitas con la esperanza de que le ayudaran a convertirse en emperador. Murió a manos de Manela Dubanqua cuando participaba en un complot para asesinar al primer ministro Harry Seldon. Hacia la fundación. Andrew Edgar, secretario general y presidente de la Tierra, en cuyo mandato se activó el proceso de contaminación radiactiva del planeta. Robots e Imperio. Antenin, jardín de Aurora situado en las afueras de Eos. Fue reconstruido con todo detalle en el famoso Sacratorium de Micógeno. Preludio a la fundación. Anthor Pilias, agente de la segunda fundación en Terminus. Era uno de los 50 sacrificados en el plan de Prim Palver para hacer creer a la primera fundación que había conseguido librarse del control de la segunda. Anthor se hizo pasar por electroneurólogo y alumno del profesor Claycy, entrando a formar parte del grupo reunido por el Dr. Torran Darrell, cuyo objetivo era descubrir la influencia de la segunda fundación. Su supuesto desenmascaramiento mediante el uso del dispositivo de estática mental, DEM, fue uno de los factores decisivos para el éxito de la estratagema. Segunda fundación. Antisomnin, droga que activaba el metabolismo. Tenía efectos tonificantes y era capaz de contrarrestar el sopor producido por el somnin. Se utilizó por primera vez en Aurora como despertador. Los robots de Aurora y las corrientes del espacio. Aporat Tío, sacerdote de la religión de la ciencia nacido en Anacreonte, que encabezó el motín en la nave Weinis, cuando ésta se disponía a atacar Terminus. Fundación. Aratap Saimok, comisario tiranio en Rodia, aplastó con gran facilidad un intento de rebelión preparado por el autarca de Lingane, pero no pudo prever la maniobra que preparaba de forma paralela el director de Rodia, y que acabó finalmente con el dominio tiranio. Aratap poseía un gusto artístico muy desarrollado, cosa bastante rara en los tiranos. Pero, por lo demás, su ideario apenas se diferenciaba del de sus congéneros más tradicionales. Gran devoción hacia todo lo que estuviera relacionado con la guerra y lo militar. Nostalgia de los buenos tiempos de la conquista y desdén por la política, de la que opinaba que era algo repugnante. En la arena estelar. Anacreonte, nombre con el que se conocen a varias entidades políticas de la periferia. Durante gran parte de la era galáctica, la provincia de Anacreonte fue una de las más ricas del imperio. Su localización física propició que la provincia fuera una de las primeras en sentir los efectos de la caída y fuera cuna de numerosas rebeliones, siendo la más célebre de todas la rebelión seoniana. En el año 50, era fundacional, un caudillo pirata derrocó al virrey imperial y las prefecturas que formaban la provincia se separaron del imperio autoproclamándose reinos independientes. El más poderoso de ellos fue el reino de Anacreonte, anterior prefectura de Anacreonte, que por aquel entonces abarcaba 25 sistemas estelares y contaba con una población de 19.000 millones de habitantes. El mismo año de la proclamación de su independencia, el reino de Anacreonte libró una corta guerra con el vecino reino de Esmirno, de la que salió vencedor.
Sin embargo, el temor a que algún otro reino conquistara el planeta Terminus, único lugar de la región donde se conservaba tecnología nuclear, impulsó al rey a intentar convertir el planeta en un protectorado y a establecer bases militares en él. Para evitarlo, la Fundación maniobró políticamente para establecer un equilibrio de poder entre los 4 reinos. Véase 4 reinos. Ese precario equilibrio se rompió en el año 80 era fundacional, en favor del reino de Anacreonte, cuando un viejo crucero del imperio vino a reforzar su flota. El príncipe regente, Güenis, se convirtió en una grave amenaza para Terminus, pero la fundación utilizó la religión de la ciencia que había ido introduciendo paulatinamente en la capital e hizo fracasar sus planes. Después de la coronación de Leopold I, un monarca mucho más dócil, Anacreonte no volvió a rebelarse contra Terminus. Fundación. Análisis espacial. Disciplina científica que estudia la composición química del espacio interestelar y las corrientes del espacio. Las corrientes del espacio. Análisis interseccional. Técnica matemática desarrollada por Hans Falstolfe que posibilitó la resolución de las ecuaciones planteadas en el diseño de robots humaniformes. Hasta la introducción de esta formulación, se sabía que las ecuaciones admitían solución, pero su carácter divergente hacía inviable la aplicación de métodos numéricos tradicionales. Los robots de Aurora. Ash Milton, joven ejecutivo de la US. Robots que suele relacionarse con un incidente en el que intervino también Susan Calvin, durante las pruebas a las que fue sometido un robot, Herbie, que de acuerdo a los registros era capaz de mentir. Cuentos de robots. Asimilacionismo. Movimiento político de la Tierra que propugnaba la convivencia pacífica con el resto de la galaxia. Un guijarro en el cielo. Aswan, planeta de la periferia que, según su propio folclore, se independizó del imperio liderado por las así llamadas 5 tribus. Estaba gobernado por un consejo de ancianos presidido por un gran maestre, y se resistió durante largo tiempo a permitir que la fundación tuviera libre acceso comercial a su territorio, porque la religión de Aswan consideraba que la energía nuclear era un símbolo del mal. Los agentes de la fundación consiguieron introducir sus mercancías y la religión de la ciencia, que siempre las acompañaba en el año 135, era fundacional. Y poco después, Aswan pasó a formar parte del dominio de la fundación. Fundación. Asociación de Comerciantes Independientes. Asociación secreta creada por el colectivo de comerciantes de la fundación para oponerse a los monopodios. Se dio a conocer tras la Cuarta Crisis. Fundación e Imperio. Asperta. Planeta con el que Terminus mantenía tensas relaciones comerciales en el año 301 era fundacional. Hacia la fundación. Astingwald Gibor, oficial de las fuerzas de seguridad Dalitas. Preludio a la fundación. Astrosimulador, dispositivo que proyectaba una representación tridimensional de un panorama espacial sobre el centro visual del cerebro humano. La persona que se encontraba dentro de su campo de acción tenía la sensación de hallarse en el espacio y no podía diferenciar la ilusión de la realidad. Los robots de Aurora. ATG, Año de Tiempo Galáctico, basado directamente en el año astronómico terrestre. Los límites de la fundación. Atomizador alfa, aparato consistente en un fragmento de sal de plutonio recubierto por un ovoide de plomo con una ventanita de mica que permitía dirigir un chorro de partículas alfa
en la dirección deseada. Las cavernas de acero. Atlavish Corwin. Nacido en Solaria, primer ayudante del director de seguridad Hennis Gruer, y su suplente en el cargo mientras éste se recuperaba de las consecuencias de un atentado. El sol desnudo.